Persona y democracia se publica en 1955. Europa ha salido hace pocos años del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados han derrotado al nazismo, pero los regímenes totalitarios, como en la Unión Soviética o en España, siguen existiendo. En este contexto, la democracia está en el centro del debate. ¿Es la democracia liberal la realización de este ideal o una expresión muy limitada de él? ¿Cómo desenmascarar la apropiación que los regímenes dictatoriales hacen del término democracia? En este libro, Zambrano reflexiona sobre cómo se ha gestado el ideal democrático en el seno de la cultura occidental y, sobre todo, de cuál es el horizonte hacia el que nos encamina la plena realización de una sociedad democrática. Zambrano ofrece una definición de la democracia que se aparta de la definición tradicional. Etimológicamente, y en su uso habitual, democracia alude al gobierno del pueblo. En sus orígenes, en el pensamiento político griego, la democracia se opone a la aristocracia o la oligarquía, mientras que lo habitual es que gobierne una minoría de personas que poseen el prestigio o la riqueza. En algunas polis griegas surgen gobiernos de la mayoría, es decir, de las clases populares, de aquellos cuya fuerza es el número, ya que carecen de prestigio o riqueza. La democracia concebida como aquel régimen en el que la mayoría popular triunfa sobre la minoría está sin embargo condenado a la inestabilidad. Zambrano participa de las ideas que su maestro Ortega y Gasset plantea en La rebelión de las masas. El pueblo, sin el liderazgo de las minorías capacitadas, se convierte en masa, y la masa es una fuerza caótica, ingobernable y en muchas ocasiones destructiva. Para crear instituciones que resuelvan los conflictos sociales, son necesarias las minorías, capaces de orientar la voluntad del pueblo. Para Zambrano, solo cuando el término pueblo designa a todas las personas y no a una clase enfrentada a otra, habremos alcanzado el verdadero ideal democrático. Por ello, Zambrano propone otra definición de democracia que exprese de forma más precisa su sentido. Para ella, democracia es aquella sociedad donde no solo está permitido, sino que es exigido ser persona. El concepto de persona y su pleno desarrollo están, por lo tanto, en el corazón del ideal democrático. ¿Pero qué entiende Zambrano por persona? Para Zambrano, persona no es sinónimo de ser humano, porque durante la mayor parte de la historia el género humano ha vivido de espaldas a lo que significa ser persona. En primer lugar, persona es aquel ser humano que toma en sus manos su destino, o que intenta o procura hacerse a sí mismo. En este sentido, la persona tiene su propio tiempo, concibe su vida como el tiempo de realización de su proyecto personal. En segundo lugar, este proyecto personal nace de una dimensión interior, de una conciencia personal, que es aquel espacio donde se genera el pensamiento. Esta dimensión interior permite al ser humano tomar distancia de las urgencias o condicionamientos del exterior. Entre el estímulo y la respuesta hay un vacío, un hueco para el pensamiento. Y esto hace que la persona esté disponible para orientar su conducta en función de su mejor juicio y no en función de la presión de las circunstancias. Esto implica que la persona es responsable, que no puede ocultarse bajo excusas para ejercer su libertad. En tercer lugar, si la persona es la que toma su ser en sus manos y ejercita su pensamiento, su conducta será imprevisible e impredecible. Por eso el ser humano es capaz de crear, porque cuenta con la capacidad de soñar y pensar más allá de lo que está dado. En cuarto lugar, cada persona es única e irrepetible y por lo tanto goza de un valor incondicional. Zambrano entiende la cultura occidental como aquella cuyo núcleo o motor es la aspiración a la realización de este ideal de ser persona que acabamos de describir. La democracia sería aquella sociedad en la que este ideal se realiza plenamente. La cultura occidental está construida en torno al pensamiento griego y al cristianismo, y es aquella en la que se produce una humanización de la historia. El ser humano toma conciencia de que ha de realizarse y se lanza a esa realización. ¿Qué ha caracterizado a las sociedades ajenas a la cultura occidental? En estas sociedades el ser humano vive inmerso en su familia, en su tribu o en su clan. No se espera de él ni un pensamiento propio ni un comportamiento individual, sino lo contrario, el cumplimiento de las normas, las costumbres, las tradiciones, los roles. Son sociedades que permanecen generación tras generación idénticas a sí mismas y sin historia, y donde el horizonte de la vida humana es la repetición de los ciclos vitales, de las tradiciones. En estas sociedades los seres humanos no viven una vida como individuos únicos e irrepetibles, que dan forma a su propia vida. En lugar de ser personas, son en realidad personajes, es decir, desempeñan un rol, una función que los seres humanos encarnan y de la que no pueden desviarse.
Pero como sabemos, la historia existe. Las civilizaciones nacen y mueren y son sustituidas por otras. Las sociedades cambian y evolucionan. ¿A qué se debe esto? Todo ser vivo está plenamente integrado en el medio en el que vive. Esta adaptación al medio garantiza la supervivencia tanto del individuo como de la especie, pero al mismo tiempo cierra toda posibilidad para el cambio. Cada individuo es una repetición de la forma de vida de la especie. En el caso del ser humano, el medio no es solo el medio natural, sino fundamentalmente el medio social. A lo largo del periodo que conocemos como prehistoria, la integración del ser humano en su medio social ha sido prácticamente plena, tan plena como la de los seres vivos en su medio natural. Sin embargo, la historia humana se explica por un desajuste constante entre el ser humano y su medio social. En el ser humano hay un anhelo que le lleva a proyectar posibilidades que van más allá de las que le ofrece el entorno social que le ha tocado vivir. Esta capacidad de soñar algo diferente a lo que hay es el motor de la historia. En la raíz de este anhelo está lo esencial de la condición humana. El ser humano es un ser que ha de hacerse. En la cultura occidental es donde el ser humano asume la tarea de hacerse a sí mismo. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el ser humano sueña proyectos a través de los cuales pretende alcanzar su realización. Esto es lo que pone en movimiento la historia. Pero la historia tiene una dimensión trágica. En la tragedia, el protagonista solo se conoce y comprende a sí mismo al final. Lo que somos, tanto a nivel individual como colectivo, se revela progresivamente. El ser humano se conoce padeciendo las limitaciones y errores a los que nos conducen nuestros sueños y proyectos. Pero nos encontramos aquí un obstáculo fundamental de nuestra cultura que está impidiendo el avance a una sociedad donde las personas puedan vivir como tales. Es lo que Zambrano llama el absolutismo. Zambrano denomina absolutismo a querer algo de forma absoluta, es decir, a convertir un determinado proyecto, idea o propósito en algo dotado de un valor absoluto y que ha de ser realizado, y por lo tanto impuesto, a toda costa. Una expresión del absolutismo es la divinización y el culto a la personalidad que ha rodeado a muchos líderes políticos, desde Julio César a Stalin, pasando por Luis XIV o Napoleón, por poner algunos ejemplos. Cuando el mandatario se diviniza y se convierte en ídolo, todo ídolo reclama víctimas, porque así se reafirma su condición de ídolo. La violencia política y la anulación de los individuos son una expresión de esta necesidad de víctimas. El absolutismo pretende detener el tiempo, convertir un régimen en algo eterno, en la realización definitiva del orden social. Pero todo proyecto político es insuficiente para realizar al ser humano. El tiempo, la historia en definitiva nos permite tener perspectiva para ver esto. Superar toda forma de absolutismo es el camino necesario para avanzar en la democracia.